Muy buenos días, profe. El día de hoy voy a hablar acerca de psicología organizacional, presentado por Tatiana Puerto. Psicología general. La psicología general consiste simplemente en describir el comportamiento de los seres humanos y otros animales para entenderlo y tener una mejor perspectiva de lo que se considera normal y anormal. Se estudia tanto la conducta como los procesos mentales. Psicología organizacional. A lo largo de la historia se han desarrollado diversas teorías cuyo fin es definir una concepción ideológica del hombre y la organización desde tres ejes. En primera instancia encontramos la teoría clásica o racionalista de Taylor, de Frederick Winslow Taylor, donde se considera al hombre como un engranaje de la máquina de la productividad y la eficiencia. Encontramos la teoría de las relaciones humanas, Mayo y Lewin, donde aquí ya el hombre es considerado un ser pensante, un ser sociable, un ser con sentimientos que requiere formar parte de una organización para lograr encontrar ese sentido de pertenencia. Y por último, las teorías de la organización como sistema abierto y del agente complejo y autónomo, donde la organización es considerada un sistema que interactúa con el ambiente. Al ser un sistema, se interrelaciona de otros elementos que cooperan entre sí para un bien común o propio. Psicología organizacional. La psicología organizacional es la aplicación de los conceptos, conocimientos, habilidades técnicas y metodologías propias de la psicología, pero en el ámbito organizacional, empresarial, con el fin de buscar un bienestar económico, social, ambiental y de salud para todos sus colaboradores. Características. El estudio de la motivación, la conducta, las relaciones entre los empleados y los líderes. El compromiso con la diversidad cultural y el desarrollo de habilidades de liderazgo y de gestión. Busca generar conocimiento para mejorar el clima laboral, el desempeño de los trabajadores y el éxito de la organización. ¿Cuál es la importancia de la psicología general en el desarrollo organizacional? Bueno, el análisis del comportamiento del hombre en las organizaciones y su importancia e implementaciones en el ámbito organizacional y gerencial. A través de este análisis de todo este comportamiento y todo esto que se estudia, se puede llegar a responder a esa misión y visión que se ha establecido la empresa y orientar el comportamiento de los individuos, de todos los colaboradores, con el fin de alcanzar la máxima calidad y productividad, logrando que la empresa tenga un éxito. Evolución histórica de la psicología general. Podemos iniciar resaltando la importancia de dos grandes filósofos como lo son Platón y Aristóteles, donde Platón consideraba que el verdadero conocimiento consiste en la visión de las formas o esencias universales que se encuentran más allá del mundo sensible, a lo que Aristóteles se oponía a este dualismo platónico y él insistía en que los conceptos universales estaban potencialmente en la experiencia sensible. El pasado de la psicología tiene siglos de antigüedad. ¿Por qué? Porque incluye a la filosofía. El tronco de la psicología, así como de muchas otras ciencias, es la filosofía. Por ende, tiene siglos de antigüedad, pero en sí su historia es corta. Podemos iniciar hablando de que en el último cuarto del siglo XIX la psicología emergió como una ciencia humana cuando Wilhelm Wundt fue un médico filosófico que instituyó a la psicología como una disciplina académica y gracias a él se dio inicio al primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig en el año de 1879. A principios del siglo XX, Watson inicia una reestructuración tanto de la definición de la psicología como de sus métodos de investigación. Ya no se considera el estudio de la mente, sino de la conducta. En el último tercio del siglo XX se produjo un nuevo cambio con el aporte de avances de otras ciencias como la fisiología y la informática. Es así como llegamos a las formas más modernas de la psicología. Se hace necesario en este paso, a través de la historia de la psicología, conocer y mencionar de una manera muy precisa los principales sistemas de la historia de la psicología. Se inicia con el estructuralismo, donde otra vez aparece Wundt, que definía la psicología como una ciencia de la experiencia inmediata. Debía estudiar los hechos de la conciencia junto con sus relaciones y combinaciones a fin de descubrir sus leyes. El funcionalismo se apoyó en el evolucionismo biológico y fisiológico, centrando esos estudios en procesos mentales y la utilidad en el esfuerzo continuo de los organismos vivos por adaptarse a un mundo cambiante, ambiguo. Aquí William James consideró a la psicología como una ciencia natural biológica. Se ubica la primera mención del psicoanálisis en el año de 1896, cuando descubrió una nueva técnica para explorar el inconsciente y ayudar a pacientes diagnosticados con neuróticos, ya que en ese momento se pensaba que la neurosis era un trastorno de carácter neurológico.
El nacimiento de la psicología de la Gestalt se ubica en 1912 como la publicación en el artículo de Wertheimer, Estudios experimentados sobre la visión de movimiento, donde establece la percepción del movimiento como una propiedad única, es decir, que en movimientos por separado esta no estaría presente. El conductismo es uno de los movimientos psicológicos de más larga historia y aún activo. Su fecha de aparición fue en el año 1913 por un artículo que publicó Watson. Su relevancia se suele atribuir a que él afirmaba que su psicología era la única psicología científica válida y que la conciencia no era una identidad. A partir de la segunda mitad del siglo XX surgen los últimos movimientos psicológicos y se establece como el inicio del humanismo. La fundación de una asociación y revista por Maslow en 1962, la Asociación Americana de Psicología Humanística y The Journal of Humanistic Psychology. Maslow se planteaba la necesidad de estudiar personas sanas y buscaba la naturaleza humana completa y cómo se le podía ayudar a alcanzar a esta la autorrealización. La psicología cognitiva surge de la convergencia del interés de distintas ramas de la ciencia, como la vista puesta en la comprensión de la mente humana que permita mejorar el aprendizaje. Es aquí donde entra Piaget, que es reconocido como un gran psicólogo cognitivo por sus aportes a la comprensión del desarrollo del pensamiento de los niños y la explicación de la estructura mental. Visión retrospectiva, actual y prospectiva de la psicología general. Mencionamos los hitos más importantes. Iniciamos con la visión retrospectiva. La disciplina psicológica tuvo su origen en la psicología experimental, siendo considerados los psicólogos Hugo Münsterberg y Walter Scott como sus fundadores. Los dos primeros textos en este campo están a cargo de Hugo Münsterberg, Bioeducación y Aprendizaje en el año 1912 y Psicología y Eficiencia Industrial en el año de 1913. Los siguientes trabajos en esta área se le atribuyeron a Frederick Taylor, que es considerado el padre de la administración científica, y Frank y Lillian Gilbert. Lillian Gilbert fue la primera en recibir un doctorado y el primer doctor del área fue Bruce B. Monroe, que recibió este título en el año 1927 en la Penn State University. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, se empieza a ver la utilidad de esta área a través de las pruebas de capacidad mental como el Arme Alpha y el Arme Beta. En 1944, la APA reconoce el carácter científico del área y abre la División 14 of Industrial and Business Psychology. El APA se genera, en el APA también se genera el primer código de ética. El inicio de la incursión de la psicología en Colombia se da por el laboratorio, el primer laboratorio de psicometría por el psicólogo Ernesto Amador Barriga, que se fundó en el año 1950. En la década de los 60, la Organización Internacional del Trabajo asesora al SENA en el análisis ocupacional. El psicólogo Manuel Morales fue el primer psicólogo del proyecto SENA. La promulgación de la Ley 58 de 1983 es aquella ley por la cual se reconoce la psicología como una profesión y se reglamenta en nuestro país. En la visión actual, bueno, resulta evidente cómo la disciplina psicológica ejercida desde el interior de las organizaciones se desdibuja debido a las particulares y demandas del mundo empresarial. Álvarez señala cuatro factores asociados al papel del psicólogo organizacional, donde debe tener en cuenta los criterios tradicionales de organización, la división jerárquica del trabajo, la énfasis en el labor del psicólogo y las particulares de la población a la cual se dirige la acción del psicólogo. Compete al psicólogo organizacional y dar esa forma de explicitar las apreciables influencias del factor humano sobre la rentabilidad empresarial. ¿Cuán importante influye el comportamiento del ser humano en el desarrollo de una organización? En el artículo 29 del proyecto de ley 064 del 2003, por el cual se pretende modificar la reglamentación del ejercicio de la profesión del psicólogo y el Congreso de la República, allí establece que es obligatorio para las empresas, organizaciones, instituciones educativas y de salud que tengan más un límite superior de 30 trabajadores, deben contratar los servicios de un psicólogo profesional. Prospectiva. En las organizaciones afirma Cruz 1998 que en el siglo XXI habrán caído todas las barreras arancelarias y será necesario reajustar las pequeñas empresas de todo el mundo. Es lo que vemos hoy en día, cómo esas pequeñas empresas se han reinventado, se han reestructurado, porque hoy en día lo que todo se busca en toda empresa, todo el mundo le apunta a qué, a la calidad.
Nuevas formas de organización de trabajo, emparejamiento del trabajo, oficina virtual, algo que vimos en el siglo XXI con la pandemia del COVID-19, donde muchas empresas tuvieron que reinventarse y buscar la manera en cómo trabajar y cómo fue de manera virtual, ¿cierto? El talento humano del siglo XXI deberá ser cada vez más creativo, multifuncional, seguro, orientado hacia el cliente. Vemos esa parte ya del trabajador humana, creativa, que no se enfoca solo como en yo fui contratado para hacer esta actividad, sino que desempeña y tiene una multifuncionalidad, ¿cierto? Enfocándose también, acá nos lo vuelven a repetir siempre, como dice Farkas y Wedlaufer, 1997, en la calidad, ¿cierto? En la Nueva Colombia, las organizaciones se inspirarán en una concepción del ser humano que reconoce y utiliza el pleno potencial de sus capacidades y habilidades, respetando su libertad y su individualidad. La formación del psicólogo debe enfocarse en el desarrollo del ser, el saber y el saber en hacer en contexto, y para ello estar abierto a las nuevas formas de trabajo, porque hoy en día las empresas se abren nuevos caminos de nuevas formas de administración y el psicólogo organizacional debe adaptarse y estar al tiempo y a la par de esas nuevas tendencias, como lo es el outsourcing, por ejemplo. Muchas gracias.